Hoy nos toca el Espíritu Santo y continuamos con las cartas apostólicas, nada más que la cuarta parte. Hoy vamos a estar viendo 4 puntos mayores y los 4 se van a referir a la iglesia, a las participaciones en la iglesia, a los dones espirituales y a la unidad dentro de la congregación. Y para todos esos puntos nos vamos a fundamentar en Primera de Corintios capítulo 12. Si vos querés tener la Biblia abierta ahí, está bien, y si no, también leemos los pasajes desde la pantalla, si es que podés leer desde la pantalla. Bueno, vamos con el primer punto. Es un poco largo, pero no lo pude achicar ni acortar de ninguna manera, así que bueno, preferí dejarlo así nomás. Dice que el indicador más seguro de que alguien en la iglesia participa movido por el Espíritu es que exalta a Cristo. Quiero confesarles que nunca antes había ni predicado ni escuchado predicar sobre estos versículos 2 y 3 de 1 de Corintios 12. Pero bueno, vamos a ver si podemos entenderlos. Dice así: ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu de Dios. Por lo que se ve en los capítulos 12, 13 y 14 de esta carta, parece que cuando los cristianos de Corinto se reunían como iglesia, muchos de ellos participaban hablando como en trance, hablando como en éxtasis, como, vamos a decir, inspirados por un poder especial. Algunos hablaban cosas que se entendían, otros hablaban en lenguas y no se entendía nada. Sea como sea, ellos daban por sentado que todo ese hablar indicaba que el Espíritu Santo los estaba moviendo. Suponían que el solo hecho de hablar como en trance, de sentir poder y de estar inspirados, era un indicador de que el Espíritu estaba ahí y estaba activo. Sin embargo, en estos 2 versículos, Pablo les dice lo siguiente. Yo he tratado de escribirlo de otro modo, ampliar lo que él dice en poquitas palabras aquí. Pablo les dice a los hermanos corintios: ojo, no se confíen, no den por sentado que todo ese hablar indica necesariamente que es el Espíritu Santo quien los está moviendo. El solo hecho de que estén como en trance, de sentir poder y de estar inspirados, no necesariamente es un indicador de la actividad del Espíritu de Dios. No. Recuerden que cuando ustedes eran paganos, iban a adorar a los templos de los ídolos, y ahí también hablaban en trance. Ahí también sentían poder, eran inspirados y pronunciaban oráculos en nombre de los dioses. ¿Quién los movía ahí? ¿Quién estaba activo en ese momento? Eran los demonios, porque detrás de los altares a los ídolos están los demonios. Así que, ojo, ustedes tienen que aprender a diferenciar cuando alguien es movido por el Espíritu Santo y cuando alguien no lo es. Y yo les voy a decir cuál es el indicador más seguro, dice Pablo. El indicador más confiable no es el trance, ni el poder, ni la inspiración. Es la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. Si alguien habla cosas
que rebajan o contrarían a Cristo no está movido por el Espíritu Santo. En cambio, si alguien exalta a Cristo, declara su persona, su señorío, su voluntad, su obra, su palabra, a ese sí lo mueve el Espíritu Santo. Esta es la enseñanza de este pasaje, eso es lo que les está diciendo Pablo a los Corintios. El indicador más seguro de que alguien en la iglesia participa movido por el Espíritu es que exalta a Cristo. Hermanos queridos, la palabra, el servicio o la participación de alguien en la iglesia puede ser de lo más espectacular, sobrenatural, curiosa, poderosa. Puede ser con gran carisma, con éxtasis, con gritos y hasta con lenguas. Sin embargo, nada de eso necesariamente indica que es el Espíritu Santo quien lo está moviendo. Podría ser, podría no ser. Podría ser también una psicología automotivada, una dramatización genial, el deseo de llamar la atención o incluso algún demonio engañador. Del mismo modo, la palabra, el servicio o la participación de alguien puede ser tímida y sencilla, pero eso no necesariamente indica que el espíritu está quieto o ausente. Podría estar quieto, podría no estar quieto el espíritu. ¿Por qué decimos esto? Porque el indicador más seguro de que alguien participa movido por el espíritu no es la espectacularidad, sino la exaltación de Cristo. Si habla bien de Él, si se refiere a su persona, a su autoridad, a su palabra, si lo refleja de algún modo y conduce hacia Cristo, entonces es muy probable que esté siendo movido por el Espíritu Santo. Bueno, alguien podría decir, bueno, cualquiera puede ponerse de pie y decir fingidamente algunas palabras de exaltación a Cristo. Bueno, supongamos que sí. Si es así, bueno, pero en este caso, la iglesia debe fijarse también en los frutos de la vida, porque Cristo dijo que aparte de fijarnos en las palabras de alguien, incluso a- aparte de fijarnos en los milagros que puede llegar a hacer alguien, también tenemos que fijarnos en el respaldo de la vida, en su manera de vivir. Si a las palabras se le suma la obediencia a Cristo, un estilo de vida de crecimiento, de consagración, de obediencia, entonces ya no cabe casi ninguna duda. Ese hermano está movido por el Espíritu Santo. Si sumamos una palabra de exaltación a un estilo de vida de obediencia, bueno, entonces casi no hay duda de que un hermano participa por el Espíritu Santo. Sería muy lindo que cada participación en los encuentros de la iglesia sea movida por el Espíritu de Dios. Habría una edificación mucho más rica, mucho más abundante. ¿Mm? Muy bien, vamos a pasar al segundo punto, que dice que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia varios dones para la ayuda mutua. Dice el pasaje, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.
A unos Dios les da poder por el Espíritu para palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, a otros fe, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, el discernir espíritus, el hablar en diversas lenguas, el interpretar lenguas. ¿Mm? Veamos primero qué es un don. Un don, vamos a definir así, es una capacidad o aptitud espiritual dada por el Espíritu Santo. Leemos de nuevo. Es una capacidad o aptitud espiritual dada por el Espíritu Santo. No es una capacidad que traíamos de nacimiento o que la desarrollemos naturalmente. No. Es una que recibimos cuando nos convertimos a Cristo. ¿Y quién nos da esa capacidad específicamente? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Bueno, fijémonos, ahí dice, a unos Dios les da por el Espíritu. Ahí parecería ser el Padre el que da por medio del Espíritu Santo. Y en Efesios 4:7 dice que Cristo ha repartido los dones. Ahí tenemos que Cristo. Pero en todo este pasaje de Primera de Corintios se pone el acento y el protagonismo también mucho en el Espíritu de Dios. Así que tal vez podemos decir que los dones nos son dados por las tres personas de la Trinidad, o también podemos decir que el Padre y el Hijo nos lo dan por medio, o nos lo envían, digamos, por medio del Espíritu Santo. Creo que todo eso está bien, está bien. Bien, sigamos leyendo. En el versículo 4 dice que hay diversos dones. Así que hay varias capacidades o aptitudes que son repartidas en la iglesia. Aquí en los versículos 8 al 10 del capítulo 12 se mencionan 9 dones, pero está claro que no es una lista exhaustiva o completa, porque en otras listas del Nuevo Testamento se mencionan algunos otros dones que no están en esta lista. Yo he leído las otras listas y si anotamos en una sola lista los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento, en todas las listas, digamos, tenemos lo siguiente. Aquí los he anotado. Tenemos el don de apóstol, el de evangelista, creo que son como 20. El de apóstol, el de evangelista, el de enseñanza, de lenguas o idiomas, de interpretación de lenguas, de palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento de espíritus, de exhortación, de pastor, de profecía, de fe, sanidades, ayuda, servicio, milagros, dirección, administración, don de repartir y hacer misericordia. Son como 20. Incluso los estudiosos dicen que parece que ningún apóstol tiene la intención de mencionarlos a todos, así que probablemente aparte de estos 20 haya otros, no lo sabemos. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para describir a cada uno, sería bueno hacer una breve descripción de cada uno de los dones, pero bueno, estaríamos varios minutos. Si alguno quiere una breve descripción, me lo pide por WhatsApp y yo veo cómo se la paso de algún modo. Bien, esos son los dones que el Espíritu ha repartido a la iglesia. Veamos algo más. También dice que los dones son para el bien de los demás.
Esos dones son para el bien de los demás. Primero de Pedro 4:10 dice lo mismo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Muchos corintios tenían el don de lenguas. Lo usaban para presumir de gran espiritualidad. Para ellos, don de lenguas era sinónimo directo de espiritualidad. Lo usaban para lucirse como si fueran iluminados, como los más especiales. Sin embargo, ese es un uso pecaminoso de un don espiritual. Si lo usamos para hacernos ver, es un uso malo de un don espiritual. La voluntad del Espíritu, al dotarnos con alguna capacidad o aptitud espiritual, es que la pongamos humildemente al servicio de los otros, que ayudemos, que hagamos buenos aportes para la edificación del resto de la iglesia. Así que, hermano, cuidado, no usemos nuestro don espiritual para hacernos ver, usémoslo para la edificación del cuerpo de Cristo. Él nos lo ha dado para que ayudemos. Y al ayudar nos vamos a sentir útiles, ¿no? Vamos a saber que estamos haciendo algo para el reino de Dios, para la gloria de Cristo, que estamos aportando algo trascendente. Así que usemos esos dones que Dios nos ha dado para la ayuda mutua, para el bien de los demás. Pongamos ese don al servicio de los otros. Bueno, vamos con el tercero de los puntos, a la verdad de que el Espíritu dio uno o más dones a cada creyente según su voluntad. En efecto, dice este texto, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Miremos bien, dice ahí, a cada uno se le da, reparte a cada uno, colocó cada miembro del cuerpo. Así que claramente se dice que todo creyente tiene al menos un don espiritual. El Espíritu, cuando repartía dones o cada vez que le toca repartir dones, no es un despistado. A él no se le pasó por alto ninguno de nosotros. A cada uno le ha dado al menos una capacidad o aptitud espiritual con la cual puede ayudar a los demás. ¿Y cómo se la dio el Espíritu? Ahí dice, según Él lo determina y como mejor le pareció. Así que el Espíritu entrega los dones soberanamente, como Él quiere. El don que tenemos, hermanos, es el más apropiado que vio para nosotros, para la iglesia, para su obra, para su gloria. Así que, hermano querido, vos tenés una capacidad o aptitud para ayudar a los demás. Una o más de una. No todos, pero una o más de una, algunas. El Espíritu te la dio y es la mejor para vos. ¿Ya sabes cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Lo has identificado? Bueno, algunos de nosotros ya lo tenemos o los tenemos más o menos identificados. Otros todavía no los conocen. Por eso, a los que todavía no los han identificado, a sus dones, quizá porque llevan poco tiempo de convertidos a Cristo, quiero darles o dejarles aquí algunos consejos. Son consejos clásicos
para ir descubriendo los dones espirituales. Les voy a dejar 6. Primer consejo: no esperemos descubrirlos de un día para el otro. Necesitamos un proceso y a veces ese proceso dura cierto tiempo, puede durar algunos años. Segundo consejo: comencemos a servir en cualquier actividad que aparezca, aunque todavía no conozcamos nuestro don. ¿Mm? No es que tenemos que esperar a conocer el don para empezar a servir, no, no, no. Hay que aprovechar cualquier espacio, cualquier ocasión que salga de servicio, involucrarnos. Tercer consejo: probando o experimentando, nos iremos dando cuenta del tipo de actividades que nos gustan o entusiasman. Ese entusiasmo que sintamos puede estar insinuando nuestro don espiritual, en especial cuando ese entusiasmo o esa inclinación permanece en el tiempo. ¿Mm? Si algo nos sigue interesando mucho, si algo nos llama la atención, nos atrae, bueno, probablemente ese pueda ser nuestro don espiritual. Cuarto consejo: observemos honestamente el resultado de nuestro servicio. Si por lo regular nuestro servicio es eficaz o positivo, tal vez estamos ejercitando ya nuestro don espiritual. Eso es algo importante. Quinto consejo: pidamos la opinión de hermanos maduros. Si ellos nos han observado un tiempo, su parecer puede orientarnos en el descubrimiento de nuestro don. ¿Mm? Es bueno preguntarles a alguien, algún hermano que ya lleve tiempo en las cosas del Señor. Y sexto, hagamos algún test. Eh, Después de algunos años, en particular después de algunos años de estar activo en los servicios de la iglesia, podemos completar algunos de los cuestionarios, pruebas o test que existen. Hay algunos cuestionarios que nos pueden guiar. Son relativamente buenos a la hora de orientar al creyente en el descubrimiento de su don. Nosotros en la iglesia tenemos, creo que, 2 cuestionarios de estos. Pero como les digo, si hace poquito tiempo que está en la iglesia, todavía no serviría de mucho hacer uno de ellos. Ya necesitamos llevar ya un tiempo relativamente interesante para que estos cuestionarios sirvan. ¿Mm? Muy bien, es importante, hermanos, entonces saber que cada uno de nosotros tiene un don que es bueno y que tenemos que ir conociéndolos o descubriéndolos. Vamos con el último punto, y es este aquí. El Espíritu Santo produjo la unidad de la iglesia y debemos cuidarla celosamente. Dice el texto: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Este texto no deja duda de que el Espíritu produjo la unidad de la iglesia. A todas las personas del mundo que han confiado en Jesucristo como Salvador, dice ahí que Él las ha bautizado en un solo cuerpo. Está hablando metafóricamente, quiere decir en la iglesia. ¿Qué quiere decir que las ha bautizado? Quiere decir que las ha sumergido, incorporado, las ha hecho parte de la iglesia. Las personas son muchísimas y de los más diferentes. Diferentes en cuanto a sangre, a etnia,
diferente en cuanto a sexo, a edad, cultura, clase social, caracteres, nivel de instrucción, diferentes en muchos sentidos. Sin embargo, por la acción del Espíritu, todas ellas, si han confiado en Jesucristo, ahora forman parte de la única iglesia de Cristo. O, metafóricamente hablando, forman parte de su único cuerpo, de su única familia, de su único rebaño, de su única esposa, de su único templo. Todas ellas ahora son vistas por Dios como una hermosa y gran unidad. Hermanos, vos y yo no somos seres aislados, desconectados de todo y de todos. Formamos parte de la hermandad o comunidad más grande y antigua del planeta. Dios te ha unido y me ha unido a la gran familia mundial de Dios. Ya estás adentro y no podés salirte. El Señor nos ha hecho parte de la iglesia de Cristo. Ahora bien, sigamos leyendo acerca de esta unidad que hizo el Señor. Dice el texto: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso está en Efesios 4, 1 al 3. ¿Pueden leer ahí, hermanos? Está muy claro. Dice: esfuércense por mantener la unidad que el Espíritu ha logrado para su gran familia. Así que debemos guardar celosamente la unidad que el Espíritu logró. Debemos ser muy cuidadosos. En lugar de dividir la iglesia o debilitarla a esa unidad, debemos esforzarnos por mantenerla y fortalecerla. ¿Cómo se mantiene y fortalece esa unidad? Ahí lo dice: siendo siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, amorosos y pacificadores. Estas actitudes son las que hacen que las buenas relaciones sean posibles adentro de la iglesia. Hermanos, es verdad que somos muy diferentes. Algunos somos muy raros, ¿sí? Algunos incluso podemos caer medio mal, pero precisamente por eso Dios nos manda mantener la unidad. Porque mientras más unidos seamos, a pesar de las diferencias, más se glorifica Él, más se muestra Él como el Dios de paz, como Dios de reconciliación, Dios de amor y de perdón y de paciencia. Mientras más unidos vivamos y más mostremos esas actitudes, más el mundo puede conocer a Dios por medio de nuestras relaciones. Esa es la idea de Dios, de que al vernos a nosotros relacionándonos entre nosotros, el mundo pueda tener una idea de cómo es Dios. Es muy importante, queridos hermanos, que mantengamos la unidad por medio de estas actitudes que dice Efesios. Ahora bien, hablando de dones espirituales, veamos este pasaje volviendo a 1 de Corintios. Dice Pablo: si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy el cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Sigue hablando Pablo y dice: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. En estos textos encontramos
otras dos formas de debilitar la unidad de la iglesia. Son dos formas más sutiles o, digamos, solapadas. Fíjense en en la primera parte, digamos. Dice, si el pie dijera como no soy mano, no soy del cuerpo, y si la oreja dijera como no soy ojo, no soy del cuerpo. Aquí están los hermanos con complejo de inferioridad, vamos a decir, con complejo de exclusión. Como sus dones espirituales son poco notables, poco públicos, poco sorprendentes, podemos decir, se sienten como los últimos orejones del tarro o poco importantes. Es que yo no enseño la Biblia, es que no soy capaz de decir en público ni palabras de ánimo, es que no pastoreo a nadie, es que yo solo hago misericordia, es que yo solo sirvo, no sé, en la cocina, es que yo solo hago tareas de mantenimiento. Y por eso se sienten poca cosa. Hermanos, esta también es una forma de debilitar la unidad de la iglesia. El texto dice bien clarito, no por eso deja de ser parte de la iglesia. No por el hecho de tener dones poco notables o poco públicos, deja de ser importante para el cuerpo de Cristo. No por eso deja de ser un integrante. Hermano, sos parte, no por el don que tenés, sino porque el Espíritu te hizo parte. Y tenés una capacidad y una función porque el Espíritu te las dio soberanamente. Así que no te sientas excluido, ni menos, ni poco importante de ninguna manera. Al contrario, ponete las pilas y serví al Señor. Serví al Señor cualquiera sea el don que tengas, la ocasión que tengas. La otra forma sutil de debilitar la unidad de la iglesia está en estas frases subrayadas que dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aquí están los hermanos con complejo de superioridad y autosuficiencia. Como sus dones espirituales son más notables o más públicos, se sienten la gran cosa, los reyes de la selva, los caciques. Es que soy maestro de la iglesia, es que los jóvenes se acercan a mí buscando sabiduría o consejo, es que soy muy buen administrador, es que tengo mucha fe y Dios responde todas mis oraciones. Y por eso se sienten una gran cosa, los más espirituales, los iluminados. Y peor todavía, piensan que no necesitan de los demás, que los otros no tienen nada importante para aportarles a ellos. Hermanos, esta también es una forma de debilitar la unidad de la iglesia. En Romanos 12:3 dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con cordura, con moderación. Es verdad que tenemos ciertos dones y ciertas funciones, pero seamos humildes, seamos moderados en cuanto a nosotros mismos, reconozcamos nuestra necesidad de los demás, de sus servicios y aportes espirituales. Busquémoslos, aprovechémoslos. Si vos sos un creyente que se aparece en los encuentros solo cuando tenés que hacer algo y el resto de los encuentros no te dejas ni ver,
Probablemente es porque tenés un pecaminoso complejo de superioridad y eso está debilitando la unidad de la iglesia. En lugar de este complejo de superioridad tenemos que tener una apreciación, una valoración del servicio y de los dones de todos los demás y estar presentes cuando ellos ejecutan ese don, lo ejercitan y lo ponen a disposición de la iglesia. Así que aprovechemos cada vez que alguien nos ofrece servicios, cada vez que necesitamos algo, aprovechemos los dones que Dios ha puesto en el cuerpo de Jesucristo para beneficiarnos de ellos y crecer gracias a ellos. Muy bien, hermanos, terminamos. Estos han sido los 4 puntos. Vamos a hacer un repaso. El primero de los puntos decía que el indicador más seguro de que alguien en la iglesia participa movido por el Espíritu es que exalta a Cristo, la exaltación de Cristo. Y eso algunas veces quizá había que complementarlo con el estilo de vida de obediencia. El segundo punto decía que el Espíritu ha dado a la iglesia varios dones para la ayuda mutua, y hacíamos ahí una lista de los mismos, decíamos que todo era para la edificación de la iglesia. El tercer punto dice que el Espíritu dio uno o más dones a cada creyente según su voluntad. Los dones que Él nos dio son buenos para nosotros y para su gloria, para la iglesia, y tenemos que ir descubriéndolos. Por último, el cuarto punto decía que el Espíritu produjo la unidad de la iglesia y debemos cuidarla celosamente, con las actitudes, no creyéndonos menos y tampoco creyéndonos más. Así que, bueno, esta ha sido la enseñanza de hoy. Como ustedes han visto, todas tenían que ver con la iglesia, con la participación, con los dones y con la unidad.